Buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bienvenido de nuevo. Espero que el día de hoy nos vaya bien. En la última clase tuvimos algunas pequeñas dificultades, pero creo que esta tarde las vamos a solventar. Bienvenidos todos. Espero que estén estudiando, espero que estén revisando sus copias y que pues no haya ninguna dificultad hasta el avance que hemos tenido. El día de ayer, en la clase anterior, estábamos viendo las medidas estadísticas de tendencia central para datos simples. Entonces, vamos a continuar a partir de ese punto. Vamos a proponer el tema que estábamos desarrollando de nuevo. Si ustedes se recuerdan, espero que se esté proyectando ya en este punto. Estábamos hablando de la mediana como medida de tendencia central importante para nosotros. Y entonces dijimos que había dos formas de calcular la mediana. Eso ya lo vimos el día de ayer, pero tuvimos algunos pequeños contratiempos. Me gustaría repasar lo que hemos visto sobre el tema de la mediana. Entonces, si regresamos un poquito, decimos que la mediana era el valor que quedaba ubicado en el centro de la distribución ordenada. Es decir, cuando los datos que estamos analizando los ordenamos, entonces el valor que queda en el centro, el valor que está en medio de todo el conjunto de datos, pues ese es el valor conocido como mediana. Ingeniero, ¿Sí? disculpe que me moleste, fíjese que no se ve la diapositiva. No se está viendo la diapositiva. Es que, ¿saben qué? En el momento que ustedes entran y salen, alguien por ahí entra y sale, me parece que quita la presentación, pero voy a proponerla de nuevo. ¿Me confirman si se está viendo ya? Solo se mira una pantalla en negro. Calidad eficiente de red me está diciendo. El mismo problema que tuve ayer. Bien. Vamos a de nuevo a ir. Bueno, entonces, ¿sí se está viendo la presentación en este momento? Sí, ahorita sí, ingeniero. Dijimos que la mediana era el valor colocado en el centro de la distribución ordenada de datos. Es decir, cuando los datos están ordenados, entonces la mediana va a ser el dato o el valor que quede exactamente en el centro. Y nosotros presentábamos dos ejemplos. Un ejemplo para cuando el número de datos es par y un ejemplo para cuando el número de datos era impar. Entonces, aquí notábamos en el ejemplo de las observaciones con datos par que los datos teníamos 14, 8, 6, 17, 12 y 18. Cuando ordenábamos esos 6 datos, ya con el X sub I, pero el índice dentro de paréntesis, entonces quedaban los valores 6, 8, 12, 14, 17 y 18, ya ordenados, son 6 valores. De manera que siguiendo la fórmula de la mediana, nosotros lo que hacemos es promediar los dos valores que están en el centro. ¿Me confirman si se está viendo la presentación, por favor? Sí, ingeniero, sí se ve.
Bueno, es que cada ratito me está intentando sacar de la presentación, por eso mi preocupación. Bueno, pero entonces, en este caso, de nuevo, lo que hacemos es promediar los dos valores del centro. Siguiendo el orden de la fórmula, diría x sub n partido 2 más x sub n partido 2 más 1. Como n es 6 en este ejemplo, entonces sería x sub 3 más x sub 4, ordenados. Y luego promediamos esos dos valores, es decir, sumamos los valores y los dividimos entre 2. En este ejemplo, la mediana tomaría el valor de 13. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el valor de 13. Bueno, eso ya lo habíamos visto el día de ayer, solo estamos en repaso. Ahora, cuando el número de datos es impar, entonces sí va a haber un dato en el centro. Por ejemplo, si yo tengo, por decir algo, 7 valores, el valor del centro va a ser el valor número 4, porque va a tener 3 valores antes y 3 valores después cuando están ordenados. Entonces, si fueran 7 valores, el valor que está en la posición 4, ese sería la mediana. De cualquier manera, hay una fórmula que dice que la mediana es igual al dato X sub, y entre paréntesis está el subíndice, n más 1 partido 2. ¿Sí? En este caso, la mediana sería, si planteamos este ejemplo en que tenemos 5 datos, ordenamos los 5 datos, originalmente eran 7, 9, 5, 12 y 15. Ya cuando está ordenado en orden creciente, el conjunto sería 5, 7, 9, 12 y 15. Eso es lo primero que ustedes deberían de hacer cuando tienen un conjunto de datos que van a calcular la mediana. Entonces los ordenan primeramente. Ya cuando están ordenados les aplican la fórmula. ¿Y qué es aplicar la fórmula? Pues sencillamente encontrar el valor que está en el centro. En este caso, mi n es el número de datos, es igual a 5. Entonces, cuando yo aplico la fórmula, yo voy a decir x sub n más 1 partido 2. Aquí primero se hace la suma, después la división. Entonces decimos x sub 5 más 1, 6. Entre 2, 3. Quiere decir que la mediana sería el valor que esté en la posición 3. El x que esté en la posición 3. Pero ordenado. Recuerden que el paréntesis como subíndice implica que los valores ya están ordenados. Entonces, aquí venimos y sencillamente buscamos x sub 1, x sub 2, x sub 3. Por eso es que en este ejemplo sencillo, la mediana toma el valor de 9. Solo lo hice con un conjunto de 5 datos, pero lo mismo podían ser 21 datos, 25 datos, cualquier conjunto de datos que tenga un número impar. El dato que está en el centro, ya cuando los valores están ordenados, ese valor representa la mediana. Bueno, pues la mediana en algunas ocasiones sustituye a la media aritmética, es decir, se usa como un valor que represente al conjunto de datos. Y la mediana tiene la ventaja que no es afectada por valores extremos, tal y como lo vimos con el caso de la media. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablamos de la media dijimos que una de las características de la media, o sea, del promedio, era que podía ser afectado por valores extremos? Con la mediana no pasa lo mismo. De manera que mencionamos igualmente 3 características para la mediana. Recuerden, tiene más, vamos a mencionar 3 características para la mediana. La primera característica es unicidad. Tal y como hablamos con la media, la mediana, que es el valor que estamos estudiando ahora, también presenta esa característica de unicidad. ¿Qué significa eso? Ya lo explicamos, que para cualquier conjunto de datos numérico, que estemos analizando, siempre va a haber una sola mediana.
No pueden haber 2, no pueden haber 3, no puede haber 0 medianas. En cualquier conjunto de datos siempre va a existir una mediana. Y esa es una ventaja porque no tenemos nosotros la incertidumbre de si ya hayamos una mediana, ¿habrá otra para ese mismo conjunto? No, ya no. Siempre va a haber solamente una mediana para un mismo conjunto de datos. La otra característica también, al igual que en la media aritmética, la mediana es simple, tiene característica de simplicidad. Quiere decir eso que es muy fácil de calcular. ¿Ya vieron ustedes? Solamente es de ubicar el valor que se encuentra en el centro de los datos ordenados. Hay una fórmula, pero igualmente ustedes visualmente podían encontrar ese valor. Entonces es fácil de calcular. Ahora es fácil de interpretar. ¿Cómo se interpreta la mediana? Bueno, la mediana se interpreta como el valor precisamente que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, dejando la mitad de los datos por debajo y la mitad de los datos por encima de dicho valor. Entonces es sencillo. Vamos a poner un ejemplo simple para interpretar la mediana, para que ustedes vayan aprendiendo a interpretar estos valores. Bueno, supongamos que yo estoy midiendo la variable estatura. Yo tengo un conjunto de estudiantes y les estoy midiendo una serie de variables. Y una de las variables que me interesa es la estatura que presentan los estudiantes. Entonces yo digo, bueno, calculé el valor de la estatura y me dieron pues el número de datos que yo haya recogido. Bueno, si yo mediante el cálculo, yo determino que el valor de la mediana es de 1.66 centímetros, perdón, metros, 1.66 metros, no podría ser 1.66 centímetros, ¿verdad? Demasiado pequeño. Bueno, si yo asumo que la estatura de los estudiantes tiene una mediana, tiene un valor de la mediana de 1.66 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de los estudiantes tienen una estatura más de 1.66 y la mitad de los estudiantes tiene una estatura menos de 1.66. Esa es la interpretación sencilla. La mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales, dejando la mitad de los datos sobre el valor de la mediana y la mitad de los datos bajo el valor de la mediana. Bueno, la tercera característica que dijimos que íbamos a mencionar, 3 características, es que también la mediana no es afectada por valores extremos. ¿Se recuerdan del ejemplo de los salarios de los trabajadores en donde la media aritmética fue afectada porque había un valor extremo? La mediana ya no es afectada por valores extremos tal y como sucede con el promedio o media aritmética. Por ejemplo, ustedes que tienen todavía sus apuntes, quiero que calculen cuál es la mediana en el ejercicio anterior del salario de los trabajadores. Calcúlenla, por favor. Abran sus notas donde tienen apuntado lo que corresponde a ese ejemplo. Y entonces, con lo que ya saben, calculen la mediana. Hay que ordenar los datos. Si ustedes quieren, voy a colocar aquí los datos ordenados del menor al mayor. Creo que ustedes ya lo hicieron. El dato más pequeño es 75. Luego, el siguiente en su orden sería, vamos a ver, 84. Luego, el siguiente valor sería 86. Los estamos ordenando, ¿se dan cuenta? El siguiente valor sería 87. Que sigue por ahí, espero que lo estén haciendo. El siguiente valor en el orden sería 92. El siguiente valor sería 97. Y el siguiente valor sería precisamente 380. Bien, ahí tenemos los 7 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Calcular la mediana es fácil, sencillamente es el valor que se presenta en el centro de los datos cuando ya están ordenados. Bueno, yo digo el valor que está aquí en el centro es el que va a tener, el que va a estar, perdón, en la posición 4, porque son 7 datos. Entonces, este es X sub 1, X sub 2, ordenado, ¿verdad? Por eso le estoy poniendo paréntesis. Este es X sub 3, este es X sub 4, este es X sub 5, este es X sub 6, este es X sub 7. Los más pilas ya encontraron cuál es la mediana en este ejemplo. Entonces, ¿cuál es la mediana en este ejemplo? La vamos a poner aquí. La mediana es el valor que está en el centro. En este caso, si aplicáramos la fórmula, nos daría el X sub 4. Su valor es de 87. 87 quetzales, porque estamos hablando de quetzales. Esa es la mediana. Si ustedes se dan cuenta, la mediana es de 87, mientras que la media aritmética que antes habíamos calculado es de 128.71. ¿Cuál de los dos datos se parece más o representa más a estos datos de la muestra? Pues ustedes se darán claramente cuenta que la mediana representa más a los datos porque se parece más a los datos originales, mientras que la media se infló o creció demasiado porque fue afectada por este valor. Fíjese que la mediana, si ustedes pueden darse cuenta, no es afectada por valores extremos. Aquí el valor fue 380, pero si este salario hubiera sido de 1,000 o de 1,200 al día, ¿cuánto hubiera sido la mediana? La mediana no se ve afectada por ese valor, porque la mediana solamente es un valor de posición. Pudo haber sido 380 el salario salido de rango, o pudo haber sido 1,000 quetzales, que de todas maneras la media hubiera sido 87. Quiero que se fijen bien en esta característica que a veces representa una ventaja, calcular la mediana sobre calcular la media aritmética. Comparen ustedes estos dos valores. ¿Sí? Y con eso concluiríamos la parte de, digamos, la mediana, de explicar un poquito qué representa la mediana. Entonces hemos visto ya la media aritmética, la mediana como medidas de tendencia central para datos sin agrupar, y ahora nos correspondería la tercera medida de tendencia central. Eso lo debimos haber visto ayer, pero por los problemas que hubieron, pues no pudimos avanzar demasiado. Bueno, la tercera medida de tendencia central, ¿se recuerdan cómo se llamaba? La moda. La moda, ustedes han escuchado mucho esa palabra porque es un concepto que puede tener una connotación social. En términos de un contexto social, la moda es lo que se está viendo ahorita, lo que se está viviendo. Cuando hablamos de los jóvenes, la moda es lo que les gusta vestir y todos pues presentan esa misma tendencia. Eso que se observa con mayor frecuencia, decimos que es la moda, lo que se observa con mayor frecuencia. Eso es en términos sociales. A veces ocurre que en la sociedad la moda pues es un poquito caprichosa y alguien pone una tendencia y todos la siguen, ¿verdad? Bueno, en estadística es casi el mismo concepto. La moda para la estadística es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Fíjense bien, es un concepto tan simple el de la moda como una medida estadística. La moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Pero tiene una desventaja la moda, que no hay garantía de que en un conjunto de datos siempre vaya a haber moda. Porque resulta que a veces en un conjunto de datos no hay ningún valor que ocurra con más frecuencia que el resto de los valores. Nada garantiza eso. Entonces,
sucede que en algunas ocasiones no va a haber moda, no se va a presentar moda. Si en un conjunto de datos no se presenta moda, es decir, no hay ningún valor que ocurra con mayor frecuencia que el resto de los valores, entonces decimos que no hay moda, no existe moda en ese conjunto. Y llamamos a la distribución, o sea, al conjunto de datos, lo llamamos una distribución amodal. Subrayen eso, atiendan eso. Entonces, así de simple es el concepto. La moda es una medida de tendencia central, que representa el valor que ocurre con más frecuencia. ¿Qué quiere decir el valor que ocurre con más frecuencia? El que más se repite. Fíjese que no estoy diciendo el que se repite, el que más se repite. Vamos a ver si tengo algunos ejemplos aquí adelante. Bueno, pero complementando el concepto de moda, decimos que en un conjunto pudiera ser que no exista ninguna moda, entonces va a ser una distribución amodal. Pero también también puede suceder que hayan dos modas. O sea, esa es una desventaja que tiene la moda, que no hay garantía, como en el caso de la media, con el caso de la mediana, que siempre va a haber una sola media, una sola mediana. Con la moda no ocurre eso. Pueden haber dos modas. Algunos a veces consideran tres modas. Yo ya no lo voy a considerar así. Yo con dos me conformo. Entonces, una distribución que tenga dos modas, o sea, un conjunto de datos que tenga dos modas, le vamos a llamar distribución bimodal. Bi significa dos, bimodal. Algunos se extienden y dicen, bueno, si hay tres valores que se repiten con máxima frecuencia, entonces vamos a hablar de una distribución trimodal. Tri es tres modas, ¿verdad? A es sin, amodal es sin moda. Bueno, veamos si tenemos un par de ejemplos aquí. En este primer ejemplo, para hacerlo más sencillo, estoy proponiendo los datos ya ordenados. Es una buena práctica cuando se va a hacer un análisis simple de datos, comenzar por ordenarlos. Esto nos representa una mejor oportunidad de analizar los datos con más facilidad. Entonces, siempre que ustedes recopilen datos numéricos y los van a analizar estadísticamente, la primera recomendación es que los ordenen. Los datos pues no van a aparecer en un inicio ordenado, sino que van a aparecer conforme fueron recolectados. Pero, repito, es una buena práctica empezar por hacer un ordenamiento en términos de la magnitud de los valores. Entonces, aquí en el ejemplo, yo ya le estoy presentando, por hacer más sencillo el ejemplo, los valores. No están ordenados. Perdón, no están ordenados, están como venían originalmente. Aquí sí. Si ustedes quisieran calcular la mediana, deberían de ordenarlos. Incluso es su recomendación para calcular la moda porque a veces si no se ordena, uno no revisa cuidadosamente y resulta que no detecta un valor que esté repetido. Entonces, cuando se ordena, es más fácil que se detecten cuántas veces está repetido un mismo valor. Vaya, pero si repitiéramos esos valores, si los pusiéramos aquí ordenados, digamos, los voy a poner aquí a la derecha. Si los ordenáramos, entonces irían en este orden: 5, 7, 8, 11, 12, 14. Ustedes pueden darse cuenta claramente que no hay ningún valor que se repita. No hay un valor que ocurra con mayor frecuencia que el resto de los valores. Por lo tanto, en este primer ejemplo, no hay moda. No me vayan a poner en alguna vez que yo les deje un ejercicio, no me vayan ustedes a poner cuando yo les pregunte cuál es la moda. Ustedes algunas veces dicen la moda es 0. Si usted me pone que la moda es 0, yo también le pongo 0 a usted.
No, es broma, ¿verdad? No, aquí la moda sería 0 si el 0 estuviera repetido varias veces, pero el 0 no está repetido ni una vez. Entonces, esto no va, esto no es así. Entonces, cuando me preguntan la moda, yo sencillamente digo, no hay moda, no existe moda, o de alguna forma estoy afirmando que no hay moda en esa distribución, en ese conjunto de datos. Y por lo tanto, voy a llamarle a ese conjunto de datos una distribución amodal. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, 8 valores. Si tuviéramos que calcular la mediana, pues entonces habría que hacer un promedio entre los dos valores del centro. Bueno, pero en lo que estamos es en la moda. Entonces, ahí está el valor indicado, pero de todas maneras lo vamos a realizar. Si ordenamos del menor al mayor, ustedes ven que está el 5 de nuevo, luego está el 7, ocurre 2 veces el 7, lo ponemos 2 veces, luego ocurre el 8, luego ocurre el 9, ordenándolos, luego ocurre el 11, vamos acá, y luego ocurre el 14. Me parece que ahí ya completé los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 valores. Entonces nos damos cuenta que hay 2 valores que se repiten con la misma frecuencia. El 5 se repite 2 veces y el 7 se repite 2 veces. No hay ninguno que gane, digámoslo así. No hay ninguno que supere en cuanto a la frecuencia con que se presenta el valor. Por lo tanto, los dos van a ser moda. ¿Cuál es la moda ahí? Pues hay 2 modas. Una moda es el 5 y la otra moda es el 7. De manera que tenemos una distribución bimodal. Bueno, creo que no hay mucho en qué perderse aquí. No hay mucha situación que resulte difícil. Veamos el tercer ejemplo. Ya escribí encima, pero no importa. Bueno, veamos el tercer ejemplo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos de nuevo. 2, 4, 6, 7. Si los ordenáramos en orden de magnitud, entonces iría el 1, 1 de nuevo, luego iría el 3, luego iría el 7, luego iría el 8, luego iría el 9 y por último iría el 15. Aquí hay un único valor que se repite con más frecuencia que el resto. Y el valor es el 1. Por lo tanto, en este tercer ejemplo, la moda sería 1. ¿Sí? Entonces es una distribución unimodal. Bien. Le voy a poner un último ejemplo aquí, digamos, en forma espontánea. Si yo tuviera los siguientes valores, los voy a poner ordenados de una vez para que no haya ningún contratiempo. Voy a poner los valores ordenados. Si yo tuviera una muestra con los siguientes valores. 8, 9, 12, 15, 15, 21, 21, 21, 23, 28 y 30. ¿Cuántos valores son aquí? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 valores. Entonces, el n es igual a 11. Bueno, entonces, ¿cuántas modas hay aquí? Observen ustedes, es un ejemplo tan simple. ¿Cuántas modas hay? ¿O no hay moda? Bueno, algunos podían decir hay 2 modas. Otros podían decir hay una moda. Bueno, ¿cuál es la moda realmente? En este ejemplo, la moda es solamente una. La moda es 21. ¿Por qué? Usted dirá, pero el 15 también se repite. Sí, pero en este caso el 15 se repite solamente 2 veces, mientras que el 21 se repite 3 veces. Y el concepto de moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia, o sea, el que más se repite.
no es simplemente el que se repite, sino el que más se repite. Si empataran en la frecuencia, entonces sí, ambos serían modas. Si hubiera 3 15 y 3 21, pues entonces diríamos que tanto el 15 como el 21 es la moda. Pero en este ejemplo solamente hay una moda, que es el 21. Espero que con esto quede más o menos claro en cuanto al concepto de la moda. Bueno, esas son las 3 medidas de tendencia central principales. Vamos a ver otra que no es muy utilizada, que se aplica solamente en casos muy esporádicos, muy específicos, y que nosotros le llamamos media ponderada. Además de la media ponderada, hay otro tipo de medias. Sin embargo, son tan específicas que no están dentro de nuestro objetivo, el que las consideremos. Bueno, la media ponderada, como usted se puede imaginar, pondera. Por eso el nombre ponderada. Pondera quiere decir que le da un cierto valor a cada uno de los datos que está promediando. Un valor ponderado, un valor diferente. Cada conjunto, cada elemento del conjunto de datos tiene una importancia diferente a la del resto de las observaciones. Es un caso muy especial donde se aplica la media ponderada. No es común, no es típico. Entonces, veamos esto. Dice esta explicación que esta medida se aplica cuando los datos a los que se les desea aplicar el promedio no tienen el mismo peso o importancia, de tal manera que la media ponderada tiene la capacidad de asignar un peso diferente o una importancia diferente a cada uno de los valores que se promedian. Le voy a hacer un comentario. Cuando nosotros usamos el promedio simple, que aquí en estadística le llamamos media aritmética, ¿se recuerda usted? Cuando calculamos el promedio simple o media aritmética, resulta que cada valor tiene el mismo peso. O sea, simplemente lo sumamos y dividimos el resultado entre el número de valores que fueron sumados. Todos son tratados por igual. Ese es el promedio simple. Cuando los valores que se promedian tienen una importancia diferente, o sea, tienen un peso diferente, una ponderación diferente, entonces es cuando se aplica la media ponderada. ¿Ah? Veamos un ejemplo. Bueno, vean este ejemplo. Dice, en la lechería, bueno, ahí le dimos un nombre a la lechería. La lechería La Unión se produce queso. Bueno, si se produce queso, entonces sería la quesería. A ver, vamos a quedarnos con la lechería en lugar de la quesería. Porque ¿qué sería si sería lechería? Bueno, no nos hagamos bolas. Entonces, en la lechería La Unión se produce queso de 3 calidades diferentes, identificadas como A, o sea, calidad A, calidad B y calidad C, en diferentes cantidades y a un precio distinto, como se observa a continuación, y se desea calcular el precio promedio de venta diario por unidad. Fíjese bien el planteamiento de este problema. Es un problema tan sencillo. Dice, en la lechería La Unión, pues ellos se dedican a la producción de queso, pero producen queso de 3 calidades. Lógicamente, el precio va a ser distinto para cada una de las calidades, ¿verdad? Entonces, lo que quieren es promediar cuál es el precio promedio de venta por unidad de queso vendida. Y los datos registrados siguientes. Ahí tenemos una columna donde está la calidad. Tenemos calidad, tres calidades, calidad A, calidad B, calidad C. Luego tenemos una columna donde está el precio. El precio es la variable de interés. ¿Cuál es la variable de interés, Jorgito? El precio, sí, gracias. ¿Cuál es la variable de interés, Martita? El precio, gracias. Bueno, entonces el precio es la variable de interés. ¿Por qué yo digo que es la variable de interés? Porque es la variable que yo voy a analizar. Por eso dice,
va a calcular el precio promedio, o sea, el promedio de esa variable. Esa es la variable de interés, el precio. Por eso aquí la estoy identificando como X sub I. Recuerde que la variable, en estadística, las variables las vamos a representar usando las últimas letras del alfabeto en la mayoría de casos, X, Y, Z, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso, la variable precio la identificamos por X sub I. ¿Y cuál es el precio? Bueno, el precio designado para la calidad A es 30 quetzales, 30 quetzales la unidad. El precio designado para la calidad B es de 20 quetzales y el precio designado para la calidad de C es de 12 quetzales. Por otro lado, la cantidad producida, ¿cuántas unidades se producen de cada uno de estos quesos? O sea, de la calidad A se producen 200 unidades. De la calidad B se producen 100 unidades y de la calidad C se producen 50 unidades. O sea, produce más el queso más caro y produce menos el queso más barato. Vaya, ahora a esa cantidad producida le vamos a llamar peso, por eso está identificado aquí como WI. W está representando peso en inglés. Ustedes que son pilas en inglés, me pueden decir cómo se dice peso en inglés. Bueno, entonces por eso está la W aquí. Entonces, es el peso que va a afectar o la ponderación que va a afectar de diferente forma a la variable que se está promediando. La variable que se está promediando es el precio, pero no tiene el mismo peso o la misma importancia o la misma ponderación, porque si se dan cuenta ustedes, es producida en diferente nivel, en diferente cantidad. Ahora, si lo que estamos promediando es el precio, cualquiera diría, pues promediemos el precio. Simplemente sumemos estos valores y los dividimos entre 3. Sumemos estos 3 valores y los dividimos entre 3 y eso nos va a dar el precio promedio. Ah, bueno, entonces decimos 30 más 20 más 12 serían 62, ¿no? 62. Sale la suma. Si lo divido entre 3 para sacar un promedio simple, sumo los 3 valores y lo divido entre 3. Me daría más o menos como 2067, ¿no? Usted saque su calculadora. Recuerda que les dije que en estadística íbamos a necesitar que todos los estudiantes trajeran una calculadora para poder ir haciendo sus operaciones. Pues lúzcase en este momento, saque su calculadora y que la calculadora empiece a descontar lo que costó. Bueno, entonces aquí me corrigen, yo no traigo calculadora, se me olvidó. Estoy poniendo el ejemplo. Bueno, pero más o menos da 2067, si no estoy mal. Porque 60 entre 3 da 20, quedan 2 quetzales. 2 quetzales entre de 3. Yo digo que son 67. ¿Me confirma alguien, por favor? Sí, eso es, ingeniero. Gracias, muy amable. Bueno, entonces se dan cuenta de que aquí sencillamente hice una operación simple, saqué un promedio simple y yo digo, bueno, el precio promedio de venta para el queso en esa empresa es de 20.67. Y resulta que esa es una gran mentira. Fíjese que si nosotros nos descuidamos o actuamos de mala fe, la estadística nos puede servir para cometer mentiras. Y esta es una mentira. El precio promedio que obtuvimos aquí de 20.67 no es real. Fuera real si cada uno de estos valores tuviera el mismo peso o la misma importancia, pero no es así. ¿Por qué? Porque cada valor de la variable que se está promediando tiene una cantidad diferente de unidades que se venden. Entonces, eso le da un peso diferente. Entonces, agregamos una tercera columna donde lo que hicimos fue multiplicar el valor de la variable por su peso respectivo. ¿Para qué nos va a servir eso? Para aplicar la fórmula.
Entonces, aquí sería XI por WI, o sea, el valor de esta columna por el valor de esta columna. Cuando yo digo 30 por 200 me da 6,000. Cuando digo 20 por 100 me da 2,000 y cuando digo 12 por 50 me da 600. Aquí lo que voy a tener yo es el total, o sea, la sumatoria de ese producto. La sumatoria de XI por WI, que es 8,600. Seguimos avanzando. Ahí lo tenía, miren ustedes. Ahí lo tenía, me estaba haciendo bolas con el cálculo, pero ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, si hubiéramos querido calcular el promedio simple, el valor resultó de 20,67 quetzales. Pero como no tienen el mismo peso, la misma ponderación, los valores que se promedian, porque cada uno se produce en diferente cantidad, entonces aplicamos la media ponderada. Y la fórmula para la media ponderada es la siguiente. Cópienla, por favor. Les doy un minuto para que la copien. Ahí dice media ponderada. Esa X con esa barrita arriba representa media, pero la P que tiene abajo, entonces le estamos dando el calificativo de que es una media ponderada. Y se calcula obteniendo la suma de XI por WI, o sea, el valor de la variable por su respectivo peso. Se suman estos productos, o sea, estas multiplicaciones que obtuvimos se suman y se divide entre la suma de los pesos. Entonces, voy a regresar una diapositiva y luego me ubico en la que estamos, solo para que vean esos valores. Tenemos que en el numerador de la fórmula va sumatoria de XI por WI y en el denominador va sumatoria de WI. Entonces, la suma de XI por WI es esta última columna, serían 8,600. Y la suma de los pesos, que sería esta columna, 350. Esos son los valores que nos vamos a llevar para calcular la media ponderada. Entonces, de nuevo, me ubico en la diapositiva en la que estábamos. Y para calcular la media ponderada, yo divido 8,600 entre 350. Y el valor de la media ponderada me da 24,57. Miren la diferencia entre este valor y el de arriba. El de arriba es el promedio simple, que en este caso no nos está dando una información verdadera o válida. En este caso, lo correcto es el promedio ponderado o la media ponderada, que lo que hace es aplicarle un valor de peso o un valor de importancia diferente a cada uno de los valores que se van a promediar. En este caso, a cada uno de los precios que se van a promediar. Y por eso es que utilizamos esa fórmula, sumatoria de XI por WI dividido la sumatoria de WI. El valor es de 24,57. Voy a hacerles un comentario. Ese 24,57 es como que si usted promediara, voy a regresar de nuevo a la diapositiva anterior, es como que si usted promediara sumando cada uno de los quesos que fueran vendidos, cada una de las unidades que fueran vendidas. Es decir, sumara 200 veces 30, porque 200 veces obtuvo ese precio, 200 veces 30, sumara otras 100 veces 20 y sumara otras 50 veces 12. Y todo eso lo divide entre las 350 unidades que usted sumó. Eso es lo que nos resume la media ponderada. Es una simplificación, es un resumen de que si hubiéramos hecho o tenido que hacer la suma de esos 350 valores y de ahí dividir el resultado entre los 350. Entonces, eso ocurre, ¿por qué? Porque cada valor tiene una diferente ponderación, una diferente importancia. Lo interesante es que esta media ponderada es muy poco, digamos, aplicada. No es muy raro el caso
muy contados los casos en que nosotros necesitemos aplicar este tipo de medida, ¿verdad? Entonces, en eso completaríamos las medidas de tendencia central. Esa es una medida complementaria, la última que vimos. Vimos tres medidas principales, que eran la media aritmética, ya definimos sus características, la mediana también, y la moda. Y como un complemento, vimos la media ponderada, ¿verdad? Ya más adelante les voy a dejar algunos ejercicios sobre estos procedimientos. Nos tocaría entonces enfocarnos en el otro grupo de medidas. ¿Se recuerdan el otro grupo de medidas? Las medidas de dispersión, que evaluaban qué tan variable o cuánta variación había en la variable, qué tan heterogénea era la variable. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre esta parte. Si hubiera alguna duda y no la pueden plantear en este momento, les reitero, plantéenla en la noche en el chat del grupo para que yo en la siguiente reunión yo sepa en qué quedaron las dudas y no se pueden plantear de manera directa y poder hacer algún complemento, alguna aclaración de algo que no haya quedado tan claro. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento, puede acercarse al micrófono. Bueno, recuerden que si no la hacen en este momento, pueden hacerla en el chat para que yo tenga conocimiento sobre qué van las dudas y yo se la puedo contestar directamente en el chat o en la siguiente reunión hacer una aclaración sobre la misma. Bueno, entonces vamos a presentar la otra parte. Tenemos algunos minutos nada más solamente. El tema de las medidas de dispersión. El tema de las medidas de dispersión. Que es complementario a las medidas de tendencia central que acabamos de ver. ¿Me confirma alguien si tiene la diapositiva en vista? A mí me parece que sí está, pero ¿me confirman? Sí, ingeniero. Bueno, entonces nos tocaría ver el tema de las medidas de dispersión. Ya hemos mencionado a qué se refieren este tipo de medidas. Ya dijimos que su función era que nos daba información sobre cuán variables, o sea, cuánta variación tenían los datos. Hay un lapsus aquí, me confirma de nuevo si parece que se cortó, si está viendo la presentación. Bueno, gracias. Entonces, en estas medidas de dispersión, dijimos que eran medidas que se utilizaban para medir el grado de variación que existía en los datos y que sirven como complemento a las medidas de tendencia central. Y mencionamos algunos ejemplos de medidas de dispersión, entre las cuales tenemos el rango. Vamos a ver la más sencilla, por lo menos hoy nos vamos a quedar con la más sencilla. El rango es la medida de dispersión más sencilla. ¿Ah? Y el rango lo que hace es que simplemente nos dice qué distancia hay entre el valor más alto y el valor más bajo. No nos dice qué ocurre en medio de los datos. No nos dice cómo está la distribución interna de los datos. Solo nos dice qué diferencia hay entre el valor más alto y el valor más bajo, perdón. Por ejemplo, si en un conjunto de datos nosotros tuviéramos registrado que el valor más alto es de 56 y el valor más bajo es de 22. Entonces, el rango es esa diferencia, esa resta entre esos dos valores. Y en este ejemplo, ese rango estaría tomando el valor de 34.
La diferencia entre 56 y 22. Ahora, ¿para qué sirve el rango? En términos prácticos, ¿para qué sirve el rango? Volvamos al ejemplo de las estaturas de los estudiantes. Supongamos que yo estoy midiendo las estaturas de los estudiantes de la ENCA y yo voy a tomar una muestra de 10 estudiantes y les voy a medir la estatura, ¿sí? Y encuentro que el estudiante que más estatura registró tiene una estatura, por poner un ejemplo, de 1.78. Es un alto, es un estudiante alto. 1.78, 178 centímetros. ¿Sí? Y ahí hubieron otros intermedios y el más bajo tuvo una estatura de 1.50, o sea, 150 centímetros. 150 centímetros, 1,50 m el más bajito. Entonces, si yo quisiera calcular las medidas de dispersión, empiezo por el rango, y el rango, como ya les he dicho, es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. Es decir, ¿qué recorrido? También se le llama recorrido. A esa medida también se le llama recorrido porque es el recorrido que hace esa variable. Entonces, ¿qué recorrido hay entre el estudiante más alto y el estudiante más bajo? ¿Qué recorrido hay en términos de estatura? Y si yo hago la diferencia entre 178 centímetros y 150 centímetros, pues me queda una diferencia de 28 centímetros. Quiere decir que hay registrada una diferencia de 28 centímetros entre el estudiante más alto y el estudiante más bajo. Y eso es simplemente lo que representa el rango. El valor, digamos, diferencial o la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. Les recuerdo que para hacer un análisis de datos, la recomendación inicial es que ustedes ordenen los datos para proceder, valga la redundancia, con orden a hacer el análisis. Entonces, cuando los datos ya están ordenados, calcular el rango es sencillo porque es la diferencia entre el primero y último valor, si estos estuvieran ordenados. Y con eso empezamos nuestras medidas de dispersión. Bien. Debimos haber avanzado un poco más, pero creo que nos vamos a reponer en las próximas clases. Así que por hoy vamos a dejarlo por acá. Les recuerdo siempre planteen sus dudas por el chat, si no lo pueden hacer de manera directa, para que yo sepa cómo vamos en el avance de los contenidos, ¿verdad? Entonces, por hoy nos vamos a ir quedando aquí para no entrar en un tema que ya me lleva mucho más tiempo, que es la desviación media. Entonces ese sería nuestro siguiente tema. Por hoy, muchas gracias y estudien bastante y cuídense bastante, por favor. Cuídense bastante, atiendan las medidas que han sido recomendadas para que no tengan ninguna dificultad en su salud. Feliz tarde para todos.